Bueno, buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta jornada del proyecto Coinverde, la tercera que organizamos, segunda en Madrid, y daros la bienvenida en nombre del decano y del vicedecano, que por motivos de agenda no han podido estar hoy en la inauguración de la jornada. Yo me voy a presentar, soy Alfonso Fernández, soy el responsable del Departamento de Tecnología e Innovación, donde está enclavado el proyecto de Coinverde. Y bueno, voy a hacer la introducción de la jornada y rápidamente daré paso a los ponentes, que son los expertos en el asunto y son a las personas que habéis venido a escuchar, ¿no? Yo voy a hacer la pequeña introducción relacionada con el cambio climático, que se ha convertido en el mayor desafío al que tiene que hacer frente la sociedad en el siglo XXI, ¿no? Si no actuamos con premura, serán las generaciones futuras las que sufrirán las consecuencias. Las negociaciones y acuerdos que se tratan de llevar a cabo a nivel mundial demuestran la clara intención de poner freno a las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Pero las actuaciones importantes no se fraguan solamente a nivel mundial o internacional. La sociedad y las empresas pueden actuar a nivel local. Una de las herramientas más importantes que se encuentran a disposición de las empresas españolas es el cálculo de la huella de carbono. La huella de carbono es una herramienta que, en términos generales, describe la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero causados directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto. La huella de carbono permite comunicar de una forma comprensible el grado de compromiso de la entidad con el medio ambiente. Otorga una ventaja competitiva en los mercados, transmitiendo una imagen de sostenibilidad ante el usuario y el público en general. Por ello, desde el COIN se analizó la posibilidad de actuar en este tema y ser partícipe de las soluciones al cambio climático. Así, el año pasado se presentó el proyecto Coinverde en concurrencia competitiva a la convocatoria del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, siendo adjudicatarios. El programa Emplea Verde apoya proyectos que pongan en marcha procesos de cambio relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad y que tengan entre sus objetivos promocionar y mejorar el empleo en general y el empleo verde en particular, aumentar las competencias y la cualificación de los trabajadores en temas ambientales y de sostenibilidad, fomentar la modernización e innovación de las empresas y de los sectores de actividad, promover la creación de empresas vinculadas al medio ambiente, adaptar las actividades económicas a la normativa ambiental e impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas. En definitiva, el programa Emplea Verde plantea el desarrollo de proyectos basados en un modelo de formación-acción que alcance resultados cualitativos y cuantitativos en beneficio de los trabajadores, las empresas y el medio ambiente. A través del proyecto Coinverde, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid pretende desarrollar un programa de formación en materia de cambio climático para conseguir reinventar el concepto de la industria tradicional hacia aquella en la que el cambio climático sea una oportunidad de mejora para la competitividad y la sostenibilidad de la misma. Alineado con los fines propios del COIN, establecidos en sus estatutos, el proyecto pretende promover el desarrollo industrial sostenible y velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con la ingeniería, considerada como una función social y, por extensión, de los medios en que se desenvuelve la actividad humana, tanto en lo relativo a los valores culturales como a los medioambientales. Asimismo, el proyecto persigue un doble objetivo. En primer lugar, desarrollar un programa de sensibilización y formación en materia de cambio climático a través de estas 4 jornadas que he mencionado, itinerantes. Hoy celebramos la tercera y el día 7 de mayo realizaremos la última en Ciudad Real, en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y mediante la realización de 2 ediciones de un curso online sobre huella de carbono según la metodología PAS 2050 para producto o servicio. Hace unos pocos días ha terminado la primera edición del curso, en la que han participado 90 alumnos, y ya está abierta la inscripción para la segunda edición con 60 plazas. De hecho, creo que os han entregado información para quien quiera inscribirse pueda hacerlo. Todas estas acciones, tanto las jornadas como el curso, son gratuitas y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. El segundo objetivo del proyecto es transferir la información a la industria y a las empresas a través del diseño de un proyecto tipo sobre PAS 2050 que se ha incorporado a la plataforma tecnológica
de gestión de proyectos del COIM. De esta manera se realiza un caso práctico durante la formación y se habilita a las empresas un entorno tecnológico de gestión con una hoja de ruta útil para el cálculo de su huella de carbono, contribuyendo así a la creación de industrias 100% sostenibles. La jornada de hoy pretende profundizar sobre la huella de carbono, su aplicabilidad y su utilidad. Para ello, hoy nos acompañan Asier Sopelana, que es responsable de proyectos de factor CO2, que nos va a hablar sobre la huella de carbono como elemento de gestión. Iria Flavia, también responsable de proyectos de factor CO2. Factor CO2 es el socio con el que el colegio ha llevado a cabo este proyecto, que nos va a hablar sobre algunos casos de éxito en el cálculo de la huella de carbono. Posteriormente, Harald Hiner, de TÜV Rheinland Ibérica, nos va a hablar sobre la certificación en PAS 2050. Y por último, Sandra Valdueza, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del COIM y artífice principal del proyecto COIM Verde, junto a César García, que está aquí, que es el jefe del proyecto del mismo y al que podéis hacer cualquier tipo de duda y pregunta al respecto, nos hablará sobre la huella de carbono a nivel sectorial. Entonces, bueno, ya terminada la introducción y para no aburriros más, voy a presentar el primero de los ponentes. El resto podéis seguir desde la primera línea, que estaréis más cómodos. Y mientras que se sientan, voy a presentar a Asier. Asier Sopelana es ingeniero químico por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. En la actualidad es responsable de proyectos de factor CO2, participando principalmente en proyectos de modelización y proyección de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto a nivel nacional como autonómico, y en el desarrollo de huellas de carbono de productos y servicios de acuerdo con directrices internacionales. En materia de huellas de carbono ha sido responsable de más de 100 estudios para diferentes empresas en diferentes sectores, como alimentación, industria, refino, energía, agrícola, vitivinícola, servicio, financiero, etcétera, etcétera. Así que, Asier, cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid por la organización de esta jornada y estos cursos que estamos desarrollando y que ha preparado. Y bueno, me gustaría primero centrarme en el título de mi jornada, que sería la huella de carbono como elemento de gestión. ¿Como elemento de gestión de qué? De gestión de los gases de efecto invernadero de la industria, ¿vale? ¿Y con qué objetivo? Que es lo que yo he hecho en falta en muchas de las jornadas, porque hay un montón de jornadas y cada vez más en torno a la huella de carbono con el objetivo de reducir. El objetivo no tiene que ser cuantificar, sino reducir esa huella de carbono que cuantifiquemos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ello, como he comentado, sí que tiene que ser cuantificar, pero nunca tiene que ser el único y primordial objetivo, sino que tiene que ser el de reducir. Además, en estos momentos en los que nos encontramos, en la coyuntura actual, el cuantificar la huella de carbono puede ser interesante por el hecho de que, como el título de la propia ponencia dice, puede ser un elemento de gestión y es un elemento de gestión. De alguna forma, a la hora de reducir esos gases de efecto invernadero, estamos reduciendo consumos energéticos, por lo tanto estamos reduciendo gastos, que en estos momentos es muy importante. Entonces, a ver, así. Si me permitís, pues bueno, en estos 4 puntos versará mi ponencia, que ya veo ahí que me quedan ya solo 19 minutos. Bueno, os voy a contar brevemente qué es factor CO2 y así le quito también a Iria una de las partes. Simplemente me gustaría centrarme en los 5 pasos a dar en cualquier cálculo de la huella de carbono. Estos son los 5 pasos a dar y que tendréis que dar si os vais a poner a realizar un cálculo de huella de carbono, no tanto
realizar el propio cálculo, porque no nos da tiempo en estos 19 minutos, sí implantar una estrategia de carbono bien en la organización o en el diseño del propio producto. Luego os hablaré de las diferentes iniciativas existentes a nivel internacional y bueno, luego hablaré un poco sobre el propio curso que hemos estado gestionando de manera online, en el cual pues bueno, han salido comentarios interesantes en los foros y creo que puede ser interesante comentarlos. De manera breve, pues bueno, ahí veis un poco las diferentes áreas en las que Factor CO2 trabaja. No me voy a meter en detalle por no aburriros, simplemente, pues bueno, como podéis observar en la parte de iniciativas voluntarias, es donde encuadraríamos el cálculo de la huella de carbono y como bien ha comentado ya Alfonso y ya ha definido la propia huella de carbono, no me voy a meter, pero bueno, podéis ver que tenemos experiencias en casi todos o todos los sectores, podríamos decir. Entonces, bueno, metiéndonos en lo importante de la propia ponencia que a mí que os he venido a contar, el primer paso en toda implantación de estrategia de carbono, como os he comentado, tiene que ser el calcular, el cuantificar. El segundo sería planificar cómo voy a reducir. El tercero, la implementación de esas medidas para poder reducir. El cuarto paso sería el recálculo, ver que realmente hemos reducido esa huella de carbono y finalmente pues la implantación de una hoja de ruta de compensación, comunicación o lo que fuera. En el primer paso, pues bueno, con este ejemplo lo que os quiero comunicar o los que os quiero intentar explicar es qué es la huella de carbono que, bueno, Alfonso ya ha comentado. Como veis, pues bueno, tendríamos una empresa en la cual tendríamos lo que se llaman en cualquier metodología de cálculo de huella de carbono las emisiones directas y las emisiones indirectas. Las directas son aquellas que tienen una relación, como su propio nombre indica, directo con la producción o con el producto que estemos desarrollando, y las indirectas son de alguna forma las que, aunque estén en el propio proceso productivo, no tienen una relación directa, pues como puede ser los residuos generados o los propios edificios para la gestión de la propia empresa. Luego ahí veis una serie de palabras tanto a la derecha como a la izquierda que son emisiones inducidas. Estas, digamos que son de cosecha propia, no las vais a ver en ninguna metodología internacional, eso tenedlo claro por si alguno tenía la duda, que serían las emisiones que en las metodologías las llaman de alcance 3, ¿vale? Que son aquellas, nosotros las llamamos inducidas porque son las que inducimos con nuestro propio proceso productivo. Si esta primera empresa que yo he comentado no existiera, no existiría la huella de carbono asociada al distribuidor o aguas arriba al propio proveedor o las del propio transporte, ¿vale? Y luego tenemos la opción de incluir también la huella de carbono del propio uso de estos productos que nosotros estamos produciendo. Esta parte que podéis ver aguas abajo, la que pone salidas, en una huella de carbono de producto o servicio, es opcional, no tiene por qué introducirse en el propio cálculo. Es lo que llamaríamos también en las diferentes metodologías internacionales el cálculo de la huella de carbono cradle to gate. Si las introducimos sería una huella de carbono cradle to cradle. Y en la parte de abajo, pues otras dos definiciones importantes en la temática de huella de carbono, tenéis lo que son datos primarios y datos secundarios. La diferencia entre los mismos son que los datos primarios son aquellos que tienen una relación directa con el proceso o producto sobre el cual estamos calculando la huella de carbono, y los datos secundarios son aquellos que no tienen una relación directa. Os pongo un ejemplo, pues el consumo de gas natural que puede tener esta empresa X que tenemos, pues serían unos datos primarios porque los estamos recopilando de la propia empresa. Pero, sin embargo, si tenemos una materia prima como puede ser zinc, y el proveedor es, vamos a suponer que nos viene de China y no podemos llegar al mismo y que nos reporte todo cuáles son sus consumos y poder calcular
su propia huella de carbono, deberíamos ir a lo que, ¿no?, llamamos a las bases de datos o a otros estudios parejos, el cual pudiéramos recopilar esa carga de carbono asociado a esa materia prima que se va a introducir en nuestro proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que en las diferentes metodologías se llaman datos secundarios, porque no tienen la relación directa con nuestra propia organización, y ese estudio se ha podido realizar en Alemania cuando en realidad nuestro producto o materia prima que estamos utilizando se está produciendo en China. La norma de producto, esto es consciente de que puede pasar, y en estos momentos que ahora se está implementando en las diferentes empresas cada vez más, y por eso solo obliga a utilizar un 10% de datos primarios en lo que es la huella de carbono. Esto tiene todo el sentido, ya que todavía es una herramienta de gestión que se está implementando en todo el mundo, con lo cual el objetivo de la implementación de esta herramienta es que cada organización calcule su inventario de emisiones, no huellas, sino que no realice todo el ciclo, que no tenga que calcular las emisiones asociadas a su proveedor y al uso al distribuidor, es decir, que no calcule aguas arriba y aguas abajo, sino que calcule las emisiones asociadas a su propio proceso y tenga que pedir a sus proveedores y también aguas abajo a sus distribuidores cuál es la huella en la cual él está incidiendo, para así poder calcular esa huella en la que él está incidiendo. Pero como todavía no hemos llegado a ese punto, pues bueno, la normativa no es estricta en el uso de estos datos primarios. Un ejemplo más concreto de lo que es el cálculo de la huella de carbono podría ser este propio evento, ¿vale? También, aparte de organización producto, hay muchos eventos que calculan la propia huella de carbono. Pues como podéis ver, en este caso yo recomendaría sin ninguna duda realizarlo también mediante la PAS 2050. En estos momentos no hay una metodología, mejor dicho, una norma concreta de cálculo de huella de carbono de eventos, pero se puede asemejar a un servicio, ¿vale? Entonces, simplemente, pues como podéis ver en la parte central, creo que es naranja, sí, pues tendríamos los consumos propios de energía primaria del propio edificio en el cual estemos utilizando. Eso serían las emisiones de alcance 1. Las de alcance 1 son las que antes hemos llamado emisiones directas. Las emisiones de electricidad serían también las del propio edificio, las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica. En este caso, las propias metodologías ya tienen un nombre propio para esas emisiones o esas fuentes de emisión, que son emisiones de alcance 2, por el hecho de que las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica no se realizan en el lugar de consumo, sino en el lugar de producción. Y luego, pues podéis ver las emisiones de alcance 3, tanto aguas arriba como aguas abajo. Las de aguas arriba pues podrían ser pues ¿no?, todo el advertising, todos los stands que se hubiesen puesto, todas las mesas como esta, pues el cálculo asociado a esos suministros, y en la propia organización, ¿no?, el Colegio Oficial de Ingenieros, el propio factor CO2 como asociado, ¿no?, que hemos venido de ponentes, etcétera, etcétera, pues todas las emisiones asociadas a esta organización pues estarían aguas arriba. Y aguas abajo se puede incluir las emisiones asociadas al transporte en el cual hayáis venido vosotros hasta aquí. Pues uno que comentábamos con Harold al principio, ¿no? Pues nosotros, yo concretamente que vengo de Bilbao, pues tengo una huella mayor que él, que viene de Madrid, y en vuestro caso será parejo, ¿vale? Una huella de carbono sencilla, como veis, puede llegar a ser complicada. ¿Cuánto de complicada? No sé si se ve a la derecha, ese mapa de procesos pequeñito que veis ahí en formato azul es una huella de carbono un mapa de procesos de una huella de carbono de una botella de plástico en concreto, porque la materia prima que se ve, aunque no lo veis, os lo comento, es de PVC, y como veis pues tendríamos la huella de carbono del propio material, del transporte, el consumo de energía y del propio uso, ¿vale? Y la huella de carbono del propio agua. Algo tan sencillo como es una propia botella, si tenemos un mapa de procesos y cada caja luego se diversifica en diferentes mapas de procesos más exhaustivos, imaginaos un proceso como puede ser una refinería o del sector agrícola, la gestión en ganadera, etcétera, etcétera.
centrándome, bueno, a la hora de realizar el cálculo, lo primero que tenemos que hacer es definir el sujeto y los límites. Aquí lo que tenemos que hacer es, si vamos a realizar huella de carbono organización, producto, dependiendo del objetivo que tenga la organización, puede interesar una u otra o abarcar ambas. Como os he comentado, bueno, la prioridad sería utilizar datos de actividad primarios y para ello, el por qué utilizar datos de actividad primario, porque minimizamos la incertidumbre en el propio cálculo, ¿vale? El cálculo de la incertidumbre no es obligatorio a no ser que vayas a realizar la verificación de la misma, sobre todo en base a producto o servicio, como supongo que luego Harold comentará. Y luego a la hora de elegir los diferentes factores de emisión, pues bueno, las diferentes normativas pues priorizan las publicaciones nacionales porque están más cercanas a la propia realidad que las internacionales. Por ejemplo, si vamos a, como os he comentado antes en el caso de la materia prima del zinc, vamos a esa publicación de esa base de datos que está, vamos a cambiar, que está producida en Francia, que tienen un mix totalmente nuclear, esa huella de carbono de ese producto va a ser totalmente diferente a producirlo en España, ¿vale? Entonces, a la hora de, por el hecho de reducir esa incertidumbre y que el cálculo sea lo más exacto posible, se priorizan las publicaciones nacionales. Y simplemente también en la parte del cálculo es muy importante definir las diferentes metodologías existentes. Un estudio de la Unión Europea creo recordar que detectó que había unas 87 normas de cálculo de huella de carbono. No me gusta la palabra metodologías, porque lo que aparece ahí son normas o estándares. La metodología son cómo vamos a calcular la huella de carbono, que se utiliza la metodología del panel intergubernamental contra el cambio climático, el IPCC. Pero estas diferentes normas lo que te dice es qué tienes que hacer, ¿vale? En huella de carbono de producto tenemos la que parece que va a salir en breve, la ISO 14067, y si no tendríamos la PAS 2050 o una propia del GHG Protocol. En organización tendríamos la ISO 14064 y otra del GHG Protocol, y la Bilan Carbón. La Bilan Carbón nos gusta ponerla porque bueno, es una normativa específica de Francia, no se ha utilizado tanto a nivel internacional, pero bueno, debido a una ley que están intentando implementar allí, como es la ley Granel, me adelanto al final, pues bueno, desarrollaron esta metodología. Con esta ley lo único que querían hacer es implementar una ley, digamos, arancelaria y que todos los productos que entraran en Francia tuvieran esa huella de carbono calculada y se comparara respecto a la huella de carbono del producto francés y si era mayor el pagar una tasa. Naturalmente todos los países se le echaron encima porque era una ley arancelaria y digamos que la apartaron. En cuanto a las diferentes herramientas, en nuestro caso solemos utilizar el SIMAPRO, pero da lo mismo una que otra porque existen diferentes, bueno, todas las herramientas tienen lo que decimos las mismas bases de datos o para ir a recopilar esos datos secundarios. Bueno, veo que ya se me ha puesto en rojo el tiempo y me queda bastante, así que vamos a intentar reducir. En cuanto al segundo paso sería la parte de comprometerse, es decir, cuál puede ser el plan. Tenemos que desarrollar un plan de reducción de nuestra huella de carbono, para lo cual lo único que es analizar dónde queremos introducir medidas. Primero analizar en qué líneas queremos introducir y luego ver cuáles son esas medidas que vamos a introducir. No tenemos por qué reducir un 20%, ¿no? De manera voluntaria como es el objetivo de la Unión Europea 2020, sino ir reduciendo poquito a poco, que ya una reducción constante es bastante para luchar contra el cambio climático. Una vez implementada este plan de reducción, el siguiente paso sería implementar las propias medidas. Ahí tenéis una medida en concreto del sector de transporte en la cual pues bueno, es interesante el reducir la huella de carbono. Dependiendo del tipo de organización os puede interesar reducir más en una línea u otra. Por ejemplo, el sector retail, pues naturalmente le interesa reducir lo que son la huella de carbono del sector logístico, en lo que es una huella de carbono de un hotel, el sector en las fuentes de emisión energéticas, etcétera.
Y el siguiente paso sería recalcular la huella de carbono una vez que hemos implementado esas medidas. En nuestro plan de reducción ya de alguna forma hemos calculado cuáles pueden ser las reducciones que podemos lograr, pero debemos recalcular una vez implementadas esta huella de carbono y ver que es cierto, que es veraz, que a la hora de introducir estas medidas la reducción se ha implementado. Aquí simplemente, tanto en el recálculo como en el plan de reducción, recalcar que debemos utilizar la misma metodología que para el cálculo de la huella de carbono, ¿vale? Si hemos utilizado la PAS 2050 de producto, en este caso sería lo mismo. Y como última paso, en el caso de que ya no podamos reducir más nuestra huella de carbono, hayamos estado trabajando en ello, el último paso sería la compensación. En estos momentos solo existe una metodología internacional a la hora de implementar un plan una hoja de ruta de compensación, que sería la PAS 2060, también desarrollada por BSI, y desde Factor CO2 la verdad que nos gusta mucho esta norma, por el hecho de que no te permite compensar sin haber reducido antes. No te obliga a reducir una cuantía objetivo, pero sí que te obliga a reducir, pues cada uno en su medida, pero como he dicho antes, lo más importante es reducir, no es cuantificar, no es compensar, por lo tanto es una metodología que nos gusta, ¿vale? Me voy a saltar estas diapositivas. En cuanto a las... luego al final, si alguno la definición de compensación, etcétera, quiere que profundice más en ello, me comenta y sin ningún problema le puedo profundizar más en la temática. En cuanto a las diferentes iniciativas existentes, pues bueno, existe la Ley Granel de Francia, que ya os he comentado. En Reino Unido, naturalmente, también tienen su propia iniciativa, que sería la del plan, la introducción de mejores prácticas en las organizaciones para reducir la propia huella de carbono. La Unión Europea también tiene su propia iniciativa, en la cual pues, ha estado trabajando la Oficina Española de Cambio Climático, trasladando el punto de vista de cómo introducir la huella de carbono en la compra pública verde. Alemania también tiene su propia iniciativa, pues como podéis ver ahí, desde 1978 existe, todos seguramente conozcáis diferentes ecoetiquetados, existe el ecoetiquetado de Blue Angel y ha implementado desde 2009, creo que sí, pues cómo introducir la huella de carbono en este ecoetiquetado, ¿vale? Y luego en Japón también es un país que está trabajando mucho en la huella de carbono. Como podéis ver ahí, pone que han desarrollado 73 Product Category Rule. Esto es muy importante porque son declaraciones ambientales de producto, las cuales se utilizan en el cálculo de huella de carbono de producto, en las cuales nos basamos. Y lo único que hacen estas declaraciones ambientales de producto es definir cuál va a ser el límite a la hora de implementarlo en un producto u otro, con lo cual le permite una mejor comparabilidad entre productos, ya que si yo voy a calcular la huella de carbono de una copa y tengo mi declaración ambiental de producto, y yo como otra industria voy a calcular la huella de carbono de otra copa totalmente diferente, pues si implemento los mismos límites, como los que se han desarrollado en el Product Category Rule, pues esa comparabilidad se reduce, se mejora bastante. Y una de las causas por la cual están implementando mucho la huella de carbono, tanto en Japón, en China, etcétera, es por la propia exportación, porque están exportando mucho a la Unión Europea, sobre todo Reino Unido y Francia, y ya de alguna forma se lo están demandando. Y para finalizar, simplemente comentar, pues como ha comentado Alfonso, hemos finalizado el primer curso de lo que es el primer curso online en el cálculo de huella de carbono. Simplemente remarcar, pues tenéis ahí diferentes comentarios que se han hecho en el propio foro. Uno muy interesante fue pues sobre si el cambio climático existe o no, que es lo fundamental a la hora de implementar un cálculo de huella de carbono. Y yo os voy a poner un ejemplo de si el cambio climático existe o no, a la cual le oí a una persona y me gustó bastante. Imaginaos que vosotros tenéis un chalet en la sierra
y por la coyuntura actual la tenéis que, no, digamos que lo tenéis que poner en renta. Lo dejáis ahí que lo utilicen. Naturalmente ese chalet, ojalá tengáis todos un chalet, por cierto, lo van a estar desgastando con el propio uso, pero imaginaos que cuando se van de allí llegáis al chalet y está totalmente destrozado. Pues simplemente la metáfora en este propio ejemplo, en el ejemplo es qué es lo que va a ocurrir con nuestros, ¿no? Con nuestros hijos y con nuestros descendientes si no luchamos contra el cambio climático, ¿vale? El ejemplo se lo oía al responsable de comunicación de Matarromera, que está calculando la huella de carbono, ¿vale? Y me gustó mucho porque creo que es muy, muy representativo. Seguramente no lo he contado tan bien como él, pero iré mejorando en el tema. En lo que es, esto sí que me gustaría remarcarlo, se comentó sobre la metodología MC3, que es una metodología estatal que se está intentando implementar, es una metodología que por qué no se ha introducido en el propio curso, y no se ha introducido porque creemos que debemos introducir las metodologías internacionales, es decir, las que yo os he comentado. De ese estudio de la Unión Europea que os he comentado, que existen 87 normas de huella de carbono, las más representativas y las que todo el mundo está utilizando a nivel mundial, de las diferentes iniciativas que os he comentado de manera rápida, son esas: la huella de carbono de organización en base al GHG Protocol, la de producto en PAS 2050, etcétera, etcétera. Vamos, son las mayoritarias. Entonces, esta metodología no es, de alguna forma lo que pretende es el cálculo de la huella de carbono de organización y producto de manera conjunta y ver dónde convergen. Implementando las metodologías internacionales no convergen en ningún sitio. ¿Por qué? Porque se introducen diferentes fuentes de emisión. La mayor diferencia es, por ejemplo, en la huella de carbono de organización no introducimos las emisiones asociadas. Perdón, en la huella de carbono de organización introducimos las emisiones asociadas a cómo van los trabajadores hasta su lugar de trabajo. En la huella de carbono de producto no, porque tiene diferente incidencia. En la huella de carbono de producto al final es una parte del producto, va a ser un 0,01% respecto a la huella de carbono de todo el producto. En la de organización puede incidir más porque lo estamos mirando de manera global, con lo cual llegar a una convergencia es bastante difícil. No quiero decir que esta metodología sea mala, ni mucho menos, pero bueno, que todavía le falta para llegar a ser una metodología internacional. Y por último, bueno, lo más interesante es que bueno, los diferentes alumnos están comentando cómo implementar, ¿no? La huella de carbono a futuro, dónde implementarlo, nuevos desarrollos de negocio, etcétera. Y creo que eso es de admirar, y sobre todo en la coyuntura que tenemos actualmente. Y bueno, al final, si tenéis cualquier duda, ya estaré agradecido de resolveros cualquier duda al respecto. Gracias. Muchas gracias, Asier. La verdad es que los foros de la formación del primer ciclo formativo han sido muy activos, la gente ha participado muchísimo y bueno, pues para la segunda edición, a todos los que estéis interesados y os queréis apuntar, pues os animo a que participéis también muy activamente. Ahora voy a presentar a Iria. Iria Flavia es licenciada en Sociología por la Universidad de Deusto, de Bilbao, con especialidad en metodologías y técnicas de investigación y diplomada también en Ciencias Empresariales y en Gestión de Empresas en la especialidad de Marketing por la Universidad Pública del País Vasco. En la actualidad es responsable del proyecto de Factor CO2. En su actividad profesional combina la asistencia a empresas y administraciones en relación con el comercio europeo de derechos de emisión, con el desarrollo de proyectos de formación, comunicación y sensibilización en materias de mitigación del cambio climático, especialmente en materia de cálculo y compensación de huella de carbono de eventos. Silvia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Después de que Asier nos haya contado un poco pues, los pasos que hay que seguir, los alcances, la metodología, yo vengo igual con la parte de ¿y esto quién lo está haciendo?, ¿no? Porque bueno, pues es una metodología muy buena, el cálculo de la huella de carbono es muy útil,
Os vendremos a contar el oro y el moro, ¿no? De que en tiempos de crisis hay que ir a por desafíos, hay que diferenciar tu producto. Bueno, pues parece mentira, pero voy a empezar con un ejemplo muy sencillo. En 2008, me acuerdo que estábamos trabajando en la oficina y de repente hubo una llamada de una fábrica de papel que fabricaba hueveras de estas de cartón, ¿no? Y nos llamó, bueno, el hombre, pues un señor de sus, ¿no? Con sus años ya, de muchos años de experiencia fabricando hueveras, y llamó y dijo: me acaban de llamar uno de nuestros principales clientes diciéndome que le tengo que dar el carbón de nuestro producto. ¿Qué es eso del carbón? Ahora que me he pasado al gas natural me va a pedir carbón. Claro, nos quedamos un poco como, bueno, cuéntame un poco, ¿no? ¿De dónde sale eso del carbón del producto? Bueno, al final, y tirando un poco del hilo, nos dimos cuenta de que nos pedía la huella de carbono de la huevera, porque la empresa a la que él vendía las hueveras tenía como principal cliente a un supermercado muy importante en el Reino Unido que estaba ya empezando a dar el dato de huella de carbono de sus productos. Para nosotros en ese momento era también algo nuevo. O sea, nos sonaba de oídas, algo que están haciendo, ¿no? Los pioneros, ¿no? La Europa avanzada, ¿no? Y ahora, parece mentira, pero 3 años después tenemos más de 100 referencias nosotros, Factor, ¿no? Que somos al final uno más, ¿no? Dentro del mundo del cambio climático. Y te pones a mirar la prensa y, cada vez te asustas más, ¿no? No tanto de lo que ves en los telediarios, que sí, también te asustas, sino también de lo que ves en torno a la huella de carbono, ¿no? Cada vez son más las empresas que se animan, son más las empresas que lo ven como un elemento diferenciador de su competencia, y lo cual pues es de agradecer, porque por fin parece que el medio ambiente también tiene, ¿no? También tiene un lugar, ¿no? A la hora de diferenciarte de tu competencia, ¿no? Ya no mi coche es el más rápido, sino mi coche es el que menos gramos de CO2 por kilómetro tiene, ¿no? Y luego, bueno, pues también toda la parte de reducir costes, que como bien ha explicado Asier, hoy en día, bueno, pues es el estandarte de la mayoría de las empresas, ¿no? Si sé dónde están las emisiones de CO2, sé dónde está el consumo, por lo tanto, sé dónde están, ¿no? Los gastos asociados. La ponencia va a ser bastante práctica en el sentido de que no os vengo a contar teoría, sino que os vengo a contar ejemplos. Ejemplos que hemos seleccionado, muchos de ellos porque los conocemos de primera mano, hemos trabajado para ellos, con lo cual hemos estado en el día a día de los proyectos, y otros que sirven un poco de referencia para todos, ¿no? No son tanto unos proyectos que tenemos, ¿no? La relación del teléfono de llamar a preguntar a ver qué tal les va y cómo lo están sacando en los medios, sino, bueno, pues proyectos que ves en los medios y que, ¿no? que hacen pensarse las cosas, ¿no? De si por qué ellos lo hacen, por qué yo no. Vamos a empezar, nada, sin más, 2 o 3 pinceladas de por qué calcular la huella de carbono, qué es lo que ahora mismo están viendo las empresas a la hora de calcular la huella de carbono, y luego vamos a ver casos de éxito, y hemos traído un poco los diferentes sectores que más se están moviendo. Vamos a hablar del sector agroalimentario, del sector de la distribución, de los eventos, como bien decía Asier, de la industria, del sector financiero, del sector transporte y, por último, del sector vitivinícola, que parece mentira, pero es uno de los que está pegando con más fuerza en el mundo de la huella de carbono. La pequeña introducción, simplemente, bueno, la definición de huella de carbono no la voy a hacer otra vez, porque, bueno, ya sería la tercera, ¿no? en el día, y no voy a ir a ello. Simplemente comentaros que, bueno, en base a las diferentes formas, en base a las diferentes metodologías, cada empresa, cada sector, con un grado de alcance con otro, pero hoy en día podemos hablar casi de huella de carbono en todos los sectores de actividad. Yo creo que hoy por hoy ya no queda casi ninguno, ¿no? De hecho, bueno, pues hace poco yo creo que nunca iba a llegar la huella de carbono de un restaurante, y ya hay, bueno, pues grandes cocineros que se están planteando, ¿no? Empezar el menú con las calorías, con el precio y con la huella de carbono, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que, ¿no? Se ha dado el pistoletazo de salida y allí vamos todos. ¿Por qué calcular la huella de carbono? Bueno, pues principalmente normalmente son 2 criterios, ¿no? El criterio medioambiental,
porque realmente, bueno, pues es una forma de gestionar el medio ambiente en tu empresa, es un dato de referencia importante para ver si estás haciendo las cosas bien o mal. No es el único, el medio ambiente es mucho más que una huella de carbono, ¿no? Y es una de las principales críticas que se le hace a la huella de carbono. Bueno, lo primero que hay que hacer es asumir esas críticas, ¿no? Está claro que el cambio climático no es todo el medio ambiente, pero sí que es verdad que, como decía Alfonso, es el gran reto que hoy por hoy tenemos, ¿no? Hay muchos más, pero el que en los últimos años parece que está, ¿no?, que está lidiando toda la clase política, todos los dirigentes internacionales, es con el cambio climático, ¿no? Luego también porque nos ayuda a reducir las emisiones. Obviamente calcular por calcular, ¿no?, pues no tiene mucho sentido. El paso siguiente es el de qué hago con este cálculo. Ya que conozco algo, ¿qué es lo que voy a hacer con él, ¿no? Incrementar en el caso de que sean ventas, reducir en el caso de que sea huella de carbono. Luego también nos permite identificar potenciales ahorros, ¿no?, que pueda tener nuestra empresa. Al final, lo que hemos dicho, el CO2 normalmente viene de consumos, sobre todo si cuando es las emisiones directas que nosotros tenemos. Entonces, al final, pues reducir, ¿no?, la huella de carbono implica reducir los consumos. Y luego tenemos toda la parte de criterios comerciales, criterios de marketing, que hoy por hoy también son importantes, ¿no? Perdonadme. También son importantes porque, bueno, tener un producto, por mucho que sea el producto mejor del mundo, si no lo vendemos será nuestro producto, le querremos mucho, pero no va a llegar más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues al final las RSCs, las responsabilidades sociales corporativas, empresariales de muchas, ¿no?, en muchos sectores, son un estandarte y el medio ambiente es una pieza fundamental, ¿no?, dentro de ello. Otra de las principales, ¿no?, razones es convertirse en neutro en carbono. De hecho, Costa Rica hace poco que ha dicho que va a ser el primer país del mundo neutro en carbono. Bueno, hemos estado echándole una mano a diferentes países, ¿no?, que intentan implantar mercados de carbono, ¿no?, y una de las vías que suelen utilizar para las empresas es a través de su huella de carbono, ¿no?, para que ellos conozcan también el impacto que tienen en el clima. Y obviamente Costa Rica va a hacerlo, por ejemplo, a través de, ¿no?, de la huella de carbono. De hecho, tiene una metodología muy avanzada en el tema y, bueno, pues va a intentar implementarlo en todos los sectores de actividad y productos, ¿no?, para llegar a esta neutralidad. No tiene que ser una neutralidad de carbono de un país, sino simplemente de un producto, de un servicio, de un evento. Otra de los motivos principales es mejorar la imagen de marca. Al final, bueno, pues yo que vengo del mundo del marketing, como bien ha dicho Alfonso, estamos obsesionados, ¿no?, con que nuestro producto, bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿os acordáis de las antiguas botellas de, ¿no?, de agua? Pues yo creo que, ¿no?, se están esgrimiendo, ¿no?, para conseguir cada vez botellas más bonitas, que llamen más la atención, ¿no? Y unido un poco a lo de Asier, del cálculo de la huella de carbono de la botella de agua, bueno, pues empezamos a juntar cosas, ¿no? Si nuestra botella es la más bonita, la que tiene el mejor diseño y encima es la que es medioambientalmente más sostenible, más responsable, pues tenemos el paquete perfecto, ¿no?, del siglo XXI, por decirlo de alguna forma. Luego, bueno, pues dar respuesta a exigencias de clientes. Si a nuestro amigo de las hueveras que comentaba antes le llamaban para pedírselo, hoy en día no es un caso aislado. Hoy en día muchísimas fábricas que hacen piezas para la automoción están recibiendo la demanda de sus principales clientes en Alemania, en Reino Unido, en Francia, para que se empiece a dar este dato de huella de carbono, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no es algo que quieras hacer voluntariamente, ¿no? Es algo que o lo haces o no lo vendes, ¿no? De hecho, bueno, pues tenemos clientes que ya entre los requisitos que piden a sus proveedores es dar el cálculo de huella de carbono. Entonces, bueno, pues estas empresas, si nosotros en Factor CO2 lo tenemos como dentro de iniciativas voluntarias, la verdad es que para estas empresas de voluntario poco tienen. Y viendo ya un poco el tema de los ejemplos, para cada una de las áreas, os he querido poner un ejemplo de un mapa de proceso, ¿no? Porque al final el mapa de proceso es lo que nos da un poco la primera visión de qué es, ¿no?, qué tengo que contabilizar dentro de la huella de carbono, ¿no?, de un sector, de un producto, de un servicio, ¿no? En este caso, en el sector agroalimentario, una de las cosas más importantes que nos va a diferenciar una huella de carbono es el uso del suelo.
El uso del suelo habitualmente no lo solemos tener en ninguna huella de carbono de ninguna industria o de un evento, ¿no? Cuando Asier decía las emisiones de este evento, a nadie se nos ha ocurrido el terreno que estamos ocupando en el centro de Madrid, ¿no? Pero en el caso de una, ¿no?, de una huella del sector agroalimentario, el uso que hacemos del suelo sí va a ser importante, ¿no? Por todo el tema de fertilizantes, por todo el tema de uso también de agua. O sea, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de, ¿no?, a la hora de calcular una huella de un sector agroalimentario, por ejemplo. Todo el tema del estiércol, del pastoreo, de cómo se realiza, ¿no?, un cuidado u otro del campo, el forraje de los animales, todo este tipo de cosas, bueno, pues van a ser claves diferenciadoras, ¿no?, de lo que puede ser un sector agroalimentario frente a, ¿no?, a un sector industrial, a las copas que comentaba, ¿no?, antes Asier. Algunos ejemplos, bueno, pues cooperativas agroalimentarias en España se ha lanzado a calcular la huella de carbono y además se ha lanzado con diferentes productos. Se han metido con las naranjas, con el pepino famoso, ¿no?, que tanta guerra ha dado este verano, con el pimiento, el melocotón, el maíz, el vino, también el queso. O sea, está yendo, ¿no?, a bastantes productos y sobre todo ha intentado a través de diferentes, ¿no?, de los cálculos en diferentes provincias para intentar tener un poco una visión generalizada de toda España, ¿no? Entonces, bueno, pues yo nunca me hubiese imaginado, ¿no?, acabar haciendo la huella de carbono del pimiento, ¿no? Pero obviamente sí, es un producto y ¿por qué no? Otro caso paradigmático, del que hace poco también ha salido en los medios, era el tema de Danone. Danone ya ha analizado la huella de carbono de 35.000 productos. Obviamente son 35.000 referencias para él, ¿no? Y además ha sido interesante porque ha utilizado el SAP que todos conocemos, de evaluación de proveedores y de registro y de contabilidad. Y bueno, el SAP también tiene una parte de medio ambiente y bueno, pues ha contabilizado el CO2 como una característica propia de un suministro, ¿no?, de algo que les llega. Pues lo mismo que SAP puede ayudar a contabilizar pues el peso que tiene tal producto o, ¿no?, las características de, ¿no?, de residuos de tal compuesto químico, pues en este caso pues ha puesto el CO2 como, ¿no?, como una característica más de los productos. Entonces se ha apoyado en SAP haciendo, ¿no?, un birli-birliquis, ¿no?, porque realmente si compras el SAP como tal no te va a valer para esto, pero bueno, se ha apoyado en algo que está tan integrado en las grandes empresas, ¿no?, como es este sistema. Nos vamos a ir al sector de la distribución. El sector de la distribución, son muchísimas las marcas paradigmáticas, ¿no?, que ahora mismo están metiéndose, ¿no?, en el tema de huella de carbono. Y bueno, no me voy a jugar con vosotros nada, pero os digo que en unos días vais a tener bastante información de muchas empresas, ¿no?, y de empresas muy importantes en España. Y gente también pues de los países del norte que te dan los muebles en una caja para que tú los montes, que están calculando la huella de carbono, ¿no?, y que están tomándoselo como un desafío pues muy enraizado en lo que es todo su proceso productivo y bueno, pues sobre todo en toda la parte de comunicación y sensibilización a los clientes, ¿no? En el caso del sector de la distribución, una de las claves que vamos a tener, que no vamos a tener en casi ningún otro sector, es el tema de, pues, por ejemplo, del transporte, ¿no? Una vez que tú has comprado el transporte a casa, ¿no?, el home delivery, ¿no?, de entrega a domicilio, que es algo que no es propio, ¿no?, de cualquier otro sector y que en este caso sí que lo tenemos como muy, muy claro, ¿no?, y sería muy enraizado en sus emisiones directas. Y luego también es muy importante en su huella de carbono todo lo que puedan ser las emisiones asociadas, especialmente si hablamos de supermercados, de alimentación y demás, a todos los HFCs y todos los gases de efecto invernadero de alto potencial de calentamiento, de todas las frigoríficos y demás. Con lo cual eso también es importante tenerlo en cuenta en este sector y en otros sectores no vamos a verlo. Los ejemplos que hemos puesto hemos ido a dos compañías pioneras. Tesco es el caso que os comentaba del Reino Unido, ¿no?, el de las hueveras. Se lo estaba pidiendo Tesco y Tesco empezó ya en 2009-2010
y más de 5.700 productos, ¿no? Son los que brindan información a Tesco. Y en Tesco, de hecho, bueno, coges el brick del zumo de naranja y ves, ¿no?, el sellito con la huella de carbono, ¿no? De hecho, no es tanto una información de la huella de carbono como compañía, sino como distribuidor de este producto y unido al etiquetado, ¿no? Que sea el consumidor final el que pueda discernir entre dos productos, ya no solo mirando las calorías que tienen, los ingredientes que tienen, sino también su huella de carbono asociada. Y luego Chips es la primera marca de moda española que ha calculado su huella de carbono y que obtiene una certificación. Entonces, bueno, pues es una marca que empezó, ¿no?, en Madrid y que, bueno, pues tiene un par de tiendas más por España, y es el caso de una empresa que no es Zara, que no es el grupo Inditex, ¿no?, y que también está calculando la huella de carbono, con lo cual en este caso, bueno, pues no podemos hablar de que es algo de las más grandes o solo quien tiene un SAP que pueda, ¿no?, que pueda manipular puede calcular la huella de carbono. Si nos vamos a los eventos, ¿no?, como Asier ha estado ya tocando un poco el tema, yo simplemente, bueno, pues hablar sobre todo del catering, que tampoco es algo que tengamos muy interiorizado, pero que también tiene bastantes emisiones asociadas, porque normalmente siempre jugamos con, ¿no?, botellas de plástico, ¿no?, platitos de plástico, tenedores de plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esas emisiones sí que hay que tenerlas en cuenta, y luego los desplazamientos principalmente. En este caso, bueno, pues son varios los ejemplos, y yo me quedo con el del Atlantic Cup de vela, porque, bueno, es una referencia en Estados Unidos, ¿no?, que Estados Unidos también, ¿no?, lo vea como algo importante, y además que ha calculado la huella de carbono y la va a compensar, que bueno, pues es de agradecer, ¿no?, que fuera de Europa también, ¿no?, parece que se vea que se hacen cosas. En el caso de la industria, probablemente sea el sector más paradigmático, ¿no?, más estandarizado de cálculo de huella de carbono. En este caso, bueno, pues lo referente de ellos es el tema de las emisiones asociadas a materias primas, todo el tema de la combustión, ¿no?, la combustión industrial, todo el tema de energía primaria que utilizan para los procesos productivos, y también tenemos que tener en cuenta las emisiones de proceso, ¿no?, en el caso de que utilicen materias primas, que a la hora de procesarlas se den reacciones químicas, ¿no?, y nos encontremos con un CO2, ¿no?, que no venga de una combustión, sino que venga de un proceso, no de unas reacciones químicas. Es el caso claro, por ejemplo, del cemento, con los carbonatos que se utilizan en los hornos, o de la cal, o bueno, pues la siderurgia, muchísimos de ellos. En este caso, bueno, pues vamos a coger empresas que son industriales, pero que no son del todo industriales, sino que, por ejemplo, tenemos a Samsung, que con su nueva línea de Galaxy, que por ejemplo aquí la habéis tenido, ¿no?, hace poquito en el metro de Madrid, creo que había en Sol, ¿no?, tenían puesto ahí una campaña muy grande de marketing, pues el Galaxy S2 y el Galaxy Note ya vienen con el cálculo de huella de carbono y encima en base a la PAS 2050, ¿no? Y luego Formica, que, ¿no?, a muchos de nosotros igual nos suena de verlo en nuestra cocina y todo, ¿no?, pues también ha sacado para diferentes laminados de alta presión que tiene el dato de huella de carbono. Vale, en el sector financiero, yo me acuerdo, ¿no?, cuando empezamos a hablar del sector financiero, no sé qué, no sé cuántos, hablamos con algunas entidades financieras, con alguna compañía de seguros y demás, y hubo gente importante que te decían, si yo no emito, yo no tengo ninguna chimenea. Al final es como todo, ¿no?, tú asocias CO2 a un gas que tiene que salir por una chimenea. Pues bueno, pues hubo que demostrar que no, ¿no?, que tú emites indirectamente y directamente, ¿no? Si no, dime qué sale por detrás de tu coche, ¿no?, cuando vienes a trabajar a la oficina o cuando vas de viaje, ¿no?, a no sé dónde. Entonces, bueno, pues el sector está entrando y principalmente vamos a ver las emisiones asociadas. En este caso es muy importante a todo lo que son las oficinas, ¿no?, porque aquí nos vamos a encontrar con un gran consumo energético, tanto de electricidad, que hablaríamos de emisiones indirectas, como de directas para tema de calefacción, climatización y demás. En este caso, bueno, pues Bankinter, que vemos, ¿no?, estrena su primera oficina sostenible, y dentro de sus numerosas acciones en materia de medio ambiente, pues una de ellas ha sido calcular la huella de carbono de organización. Y luego el Banco de Galicia, en Argentina,
También dentro de su memoria RSC, este año ha calculado su huella de carbono en base al estándar al GHG Protocol, ¿no? Y por ir a la otra parte, que sería, bueno, dentro del mundo financiero, aunque hay muchísimos más, los referentes son los seguros, pues también el grupo Liberty Seguros, que además ha dado un paso más y se ha animado a compensar el 100% de sus emisiones. Es decir, lo que decía Asier, no solo calcular por el cálculo, sino también por dar el siguiente paso, que en este caso para ellos es compensar la huella de carbono. En el sector del transporte, pues obviamente lo que para otros, ¿no? Para una empresa de servicios, para una industria, son unas emisiones directas, pero que muchas veces son indirectas, porque lo tienen subcontratado, porque el transporte es algo que no tiene por qué ser, ¿no?, el alma mater de las emisiones de una industria. En este caso sí, en este caso las empresas de transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, lo suyo va a ser el combustible y van a ser las emisiones directas, ¿no? En este caso, bueno, pues os vamos a poner dos referencias, a la primera Metro Madrid y la segunda Metro Bilbao, y además es curioso porque las dos empresas salieron con 10 días de diferencia en la prensa diciendo que habían sido las primeras empresas en España del sector en calcular la huella de carbono, ¿no? Claro, te vas a la letra pequeña y Metro Bilbao es la primera empresa certificada en ISO 14064, y en cambio Metro Madrid es el primer operador de metro, ¿no? O sea, bueno, pues al final, ¿no?, tenemos, cada uno pone su toque, ¿no?, en el mundo de la comunicación, ¿no?, para comentarlo. En este caso, ya para terminar, vamos a ver el sector vitivinícola. En este caso, sobre lo más importante del sector vitivinícola, no es que hayan sido las envasadoras de vino, por decirlo de alguna forma, que compran vino, ¿no?, o compran vid de otros, ¿no?, o uvas de otras zonas, sino que los que se han animado son en sí las bodegas que tienen, ¿no?, viñedos propios. Entonces, en este caso, es aguas arriba, porque normalmente suele tener diferenciada la parte de producción del vino, ¿no?, de transformación y demás, de tratamiento y ¿no?, de envasado y demás, de la parte de lo que es el viñedo en sí, pero bueno, cosas como las emisiones asociadas a la vendimia o también en este caso al viñedo, al uso del suelo y demás, pues también son cosas que se tienen en cuenta. Y luego, sobre todo, en el tema aguas abajo, lo que es la distribución al consumidor, ¿no? Porque muchas veces en una empresa de vinos, en una bodega, claro, quien hace una distribución a grandes superficies, pues la huella de carbono es muy diferente que quien hace la distribución directa ¿no?, a restaurantes, a particulares, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, los dos ejemplos paradigmáticos de las grandes bodegas y de las pequeñas bodegas, ¿no?, que al final sus emisiones, proporcionalmente a cada una, pero la distribución entre las diferentes fuentes de emisión va variando de una a otra, ¿no? Y en este caso, bueno, pues os podría contar, ¿no?, aburrir, porque realmente lo del vino, desde hace 2 años, que fue la primera huella de carbono de neozelandesa, pues hasta ahora yo creo que la segunda pregunta que tenemos que hacer a alguien, si nos dice, ¿no?, pues yo tengo una bodega o yo soy fabricante de vino, ¿y cuál es tu huella de carbono?, ¿no? Porque yo creo que ya no queda nadie, ¿no? También es un poco contagioso. Al final, si tu competencia lo hace, hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues es el caso de Matarromera, que yo creo que es uno de los claves, ¿no? Y de hecho ellos han sacado y son de los primeros que en su publicidad, en sus comunicaciones dan exactamente el dato de gramos de CO2 por botella. Cosa que es de agradecer, porque todo el mundo dice, ha calculado su huella de carbono y la va a reducir en un 2%. Ha calculado su huella de carbono y la ha certificado. Es el primero en calcular su huella de carbono. Ya, pero ya que la has calculado, cuéntala, ¿no? Y dinos los planes de cuánto vas a reducir, mójate un poco, ¿no? Pero bueno, tengo que reconocerlo que a los de marketing no nos gusta mucho, ¿no? De dejar las cosas tan claras, ¿no? Por si acaso te van a sacar, ¿no?, como a Belén Esteban, la revista de hace 5 años, tú dijiste que, ¿no? Suele gustar poco. Y luego, bueno, pues por no tirar solo de un lado, vamos a tirar también la primera, ¿no?, bodega catalana, que además, bueno, en este caso, ¿no?, ha sido en base a la PAS 2050 también, y es una de las que ha estrenado certificado, ¿no?, en Cataluña, y es uno de estos vinos, una bodega más pequeña, pero de vinos más de autor, que era el segundo caso que hablábamos. Y
no es vino, pero es el corcho de las botellas. O sea, que al final también esto es una atracción, ¿no? Y también, bueno, pues el Instituto Catalán del Corcho y la Asociación de Empresas de Corcheros de Cataluña, pues ha dicho, si mi vino está calculando la huella de carbono y yo la he calculado para dársela, porque al final a la botella o le ponemos un corcho, ¿no?, o mal vamos, pues también ellos han dicho, bueno, pues yo también voy a hacer publicidad de la huella de carbono y sobre todo pegándose, entre comillas, un poco contra los corchos artificiales, ¿no? Que hay una tendencia ahora al corcho que no sea de corcho, sino este corcho artificial, con lo cual, bueno, pues ellos también han salido, ¿no?, anunciando su huella de carbono. Bueno, hasta aquí será todo. Perdón porque me he pasado un par de minutos del tiempo. Luego me lo descontáis, ¿no?, en las preguntas. Gracias. Estoy en ello, te la voy a dejar ya preparada. Pues muchas gracias, Iria. Luego te preguntaremos si existe alguna empresa que sea coladora, ¿no?, o colectora de CO2, porque todos emiten, a lo mejor hay alguna por ahí que es sumidero de CO2, encontramos ahí la máquina perfecta. Bueno, pues ahora voy a presentar a Harald Giner, que es ingeniero en protección medioambiental, máster en prevención de riesgos laborales y consultor medioambiental. En la actualidad es responsable de la acreditación medioambiental de la empresa Tufrailand Ibérica y su actividad profesional se centra en la verificación de acreditación en gestión medioambiental, tanto referentes a la normativa europea de comercio de derechos de emisión como huella de carbono, ISO 14001 o EMAS. Harald, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, el proceso de certificación es mucho más corto que el proceso de auditar una empresa con su huella de carbono. Pero antes, permitirme decir algunas palabras sobre mi empresa, Tufrailand Ibérica ICT. Creo que no está muy conocido aquí en España, aunque estamos aquí 31 años certificando sistemas y en total tenemos la presencia en 65 países con 500 centros, uno aquí en Madrid y unos cuantos más aquí en España. Y mi empresa el grupo Tufrailand, cuya sede está en Colonia, Alemania, cumple 140 años de innovación y tal cual como he dicho, desde el año 81 aquí en España. En principio, queremos hacer ensayos con productos, queremos inspeccionar procesos, certificar sistemas o formar personas con el fin que sea una empresa más competitiva hoy en día. Y ahora empieza a hablar un poco del mundo de certificación. No sé si conocéis este mundo. Es un mundo bastante amplio. De vez en cuando me pierdo por todas las normas que hay en el mercado y siempre tengo que preguntar cómo tengo que actuar para cumplir correctamente como auditor o como revisor en esta norma. Bien, como lo veis, en calidad hay unos cuantos de temas diferentes. No existe solamente la ISO 9001-2008 que conocemos bastante, sino también normas para las tecnologías de información, sanitarios, aeroespacial, que también es muy importante, y unos cuantos en el sector alimentario. Y en temas de gestión medioambiental, yo creo la más conocida está la ISO 14001 del año 2004. Que también tiene sus añitos. La primera ya, ni me acuerdo el año cuando salió, pero tiene su base y realmente está bien implementado en muchas empresas aquí en España o en el mundo. EMAS también está muy antigua, digamos. En 93 salió la primera versión de EMAS y ahora estamos en la versión EMAS 3. Es también
No es una certificación, digamos, es una verificación, y E+3 entró en vigor, si me acuerdo bien, en enero de 2010 y tiene una parte de huella de carbono, porque cada empresa que participa voluntariamente en este esquema de auditorías tiene que presentar en su declaración ambiental un indicador. Un indicador es las emisiones CO2 emitidos en total y depende del sector industrial por toneladas producidos o en el sector más de servicio por números de empleados. O por ejemplo en el caso de hoteles por las pernoctaciones que habían. Y esos datos son públicos. Cada empresa tiene que tener una declaración ambiental verificada por una entidad como la nuestra y tiene que tener esta documentación a disposición del público. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat publica todas las declaraciones ambientales en su página web. Y ahí viene lo que comentaste tú antes del marketing. Claramente, las empresas se comprometen a algo, a mejorar. En este caso, reducir el consumo de agua, de energía eléctrica o energía de combustibles, y así también reducen sus emisiones. Y eso, bueno, podemos comprobar año tras año en qué grado cumplen con sus palabras, ¿vale? El reglamento tiene una peculiaridad. Bueno, en principio no se entrega el certificado, sino es una verificación. El verificador tiene otros criterios en su nombramiento en una entidad de certificación, verificación, y en principio no es solamente fiar en la empresa que, bueno, hemos gastado tantas toneladas de materia prima, hemos consumido tanto energía eléctrica, sino tiene que realmente verificar este valor. Y este valor está a través de las facturas, tal cual como ha comentado ayer antes, con ciertos registros primarios. Bien, también una nueva verificación es la verificación de emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Bueno, principalmente desde el año 2005 hasta hoy, solamente con el CO2. Y eso también es una verificación que hacen algunas personas autorizados por un organismo acreditado. Y ahí os quiero comentar la gran diferencia por el momento que vamos a tener si hablamos de una certificación según la ISO 14000 y una certificación del huella de carbono. Como lo veis aquí arriba, tanto para la 14000 EMAS y la verificación de las emisiones K, tenemos la acreditación y otras entidades. Claramente, sin acreditación ni puedo verificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Más o menos 1000 empresas están aquí en España que necesitan esta verificación para presentar y para, digamos, tener una cuenta para pagar o recibir dinero, para hacer un negocio de sus emisiones, ¿vale? Entonces, ahí existen reglas que están escritos en nuestras acreditaciones. Perdón. Y estas reglas se comprueban a través de la entidad nacional de acreditación anualmente, si cumplimos o no cumplimos. ¿Vale? Estamos ahí, digamos, controlados por una entidad superior que comprueban todas las entidades que tienen una acreditación como nosotros, ¿vale? Es decir, si entregamos un certificado
con el logo de ENAC, y eso en principio da una cierta pauta de confianza que realmente los auditores, verificadores actuaban según el procedimiento interno, y el procedimiento interno está acorde de unos procedimientos, criterios generales y específicos de la propia entidad ENAC. Para el caso de huella de carbono no existe, ni para nosotros ni para ninguna otra entidad que actúa aquí en España, ni en otros países. Es la gran diferencia por el momento. Hablamos de una certificación. Bueno, una empresa puede certificar su propia huella de carbono, pero yo creo que no tiene mucho fuerza a nivel de marketing si ellos mismos dicen, eso hemos certificado a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, tener siempre otra entidad que certifica tiene otro peso, desde luego. Pero decirlo que en este momento que no existe una acreditación que nos da una base para actuar como verificadores, como certificadores. ¿Vale? Entonces las reglas están un poco más, quiero decirlo, más light. Es decir, que no tenemos que cumplir con ciertos requisitos, pero no estamos, digamos, presionados para cumplir 100% con nuestras actuaciones, como en el caso de verificaciones de emisiones. Porque en principio la actuación tiene su peso, sobre todo cuando entregamos nuestros informes al cliente, y el cliente tiene que presentar eso al organismo competente en cada comunidad autónoma, y hay revisiones de estos informes si realmente se han calculado correctamente. Es decir, por un lado tienes el cálculo del verificador in situ, y este tipo de verificación también es una huella de carbón, solamente el agua hacia arriba y abajo no se mira, solamente se mira en principio el proceso y la combustión de la propia actividad. Es una gran parte, pero no es la emisión completa de una empresa. Pero tal cual se han definido en una decisión a nivel europeo las actuaciones para calcular anualmente las emisiones de unos cuantos miles de empresas en toda Europa. Y ahí pasa la información a nosotros en el centro de certificación. Revisamos otra vez si realmente el verificador ha calculado correctamente. No llegamos al registro primaria para saber cuánto realmente tiene la factura de gas natural en metros cúbicos normalizados, pero comprobamos su cálculo. Y al final, cuando llega al organismo competente, ellos calculan otra vez. Es decir, si este dato se publica luego en un registro nacional para toda Europa, es el dato que está bastante fiable. Porque han mirado mucha gente. En principio, la empresa también te ha presentado eso como verificador, como dato. Es decir, ha calculado él. Y habían 3 verificaciones posteriores para comprobar si realmente el dato está correcto. ¿Vale? Entonces, ahí hay una gran presión también por parte de la entidad ENAC para hacerlo bien el trabajo, correctamente. Eso, aquí falta todavía. Vamos a verlo, hasta dónde vamos a llegar. Acordaros que también tenemos una norma que tenemos desde algunos años, no muchos, sobre la eficiencia energética a nivel europeo, y luego a nivel alemán había una acreditación. Y ahora la organización ISO ha tomado esta idea que hemos creado nosotros en Europa para poner una norma a nivel mundial, que es la 50001, sobre la eficiencia energética. En España, ninguna entidad está acreditada por esta norma.
¿Por qué? Porque ENAC en este momento no ofrece este servicio a ninguna otra entidad. Va a llegar. En Alemania nuestro grupo tiene esta acreditación y podemos actuar en cualquier país del mundo para entregar un certificado con una acreditación alemana que también tiene su validez. Es decir, es una cuestión del tiempo. ¿Cuánto tardamos hasta tenemos un cierto negocio donde ENAC va a decir, bueno, vamos a ofrecer una oferta y de ser acreditados por otra norma, en este caso de la eficiencia energética. En el caso de huella de carbono va a ser un poco más quizás difícil por tantas posibilidades, metodologías que hay en el mercado, tener un cálculo correcto, y supongo que este cálculo correcto no vamos a llegar nunca, porque siempre vamos a tener una parte del agua de arriba que perdemos o no podemos calcular correctamente, o que tenemos estos registros que has comentado ayer, o por aguas de abajo igual. Pero seguramente nos vamos a acercar mucho para saber cuántos gramos de CO2 se han emitido para tener este producto en nuestras manos. Bien, en principio, para calcular este tiempo, tal cual como he comentado antes, ayer cuando hace su auditoría, estará más que yo, que luego reviso los expedientes. El tiempo, estamos libres por el hecho que nadie nos comprueba y nadie nos da pautas y reglas. Estamos libres en definir cuánto tiempo necesitamos. Habitualmente, los expedientes que tenemos entre un día y casi 2 días in situ para calcular la huella de carbono. Pero seguramente, ayer por decirlo, porque tiene mucho más experiencias, si es suficiente, o en algunos casos necesito más tiempo para trabajar. Desde luego, la competencia del auditor necesitas igualmente en este huella de carbono, aunque realmente no tenemos ninguna exigencia por parte de ENAC, pero la experiencia tenemos que tener en cuenta antes que un auditor vaya a una empresa para calcular con la empresa misma la huella de carbono. Para las certificaciones de 14.000 de EMAS, de verificaciones de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos sectores y cada auditor verificador puede trabajar en algunos sectores, no en todos, depende de su competencia que ha mostrado anteriormente en su camino laboral. Pero de todos modos, necesitamos un plan de auditoría también para mostrar a la empresa realmente dónde vamos a estar, cuánto tiempo que necesitamos de datos. A propósito de datos, cuando hablamos realmente de un sistema de gestión ambiental como la 14.000, claro que tenemos muchos elementos que son parte de la norma que tenemos que auditar. Mientras cuando vamos a la verificación de emisiones GEI, mucho más nos pasamos en un plan de muestreo de datos, porque en principio es una auditoría de datos, no una auditoría de cuentas. Ahí también mueven muchos datos para verlo si tenemos bien nuestra contabilidad o no, pero es una auditoría de datos en donde realmente tenemos que saber en dónde nos concentramos para verificar todos los datos. Y es lo más importante de este muestreo un plan de muestreo de datos, que en principio el propio plan a dónde vamos a estar, en qué departamento. Las notas, para mí como revisor de un expediente, es fundamental para realmente mirar si realmente el verificador ha cogido todos los datos posibles para calcular correctamente. Y sobre todo, en este caso, y también en el caso de huella de carbono, hojas Excel, donde realmente podemos mostrar cómo se ha calculado.
Aunque en este caso tengo que comprobar si realmente cumplen con su autorización, con su plan de seguimiento. En este caso me queda un poco más light diciéndolo que eso es más a nivel del propio auditor y sus conocimientos. Ahí no puede decirlo si ha incluido correctamente todos de agua arriba y todos de agua abajo para calcular correctamente la huella de carbono. Bien, al final se entrega un informe, se entrega quizás un informe de no conformidad. ¿Por qué? En el huella de carbono en principio también tienes un tema, no solamente calcular la huella de carbono, sino tienes que tener un cierto sistema que te garantiza que puedes cumplir con ciertos objetivos que te pones para reducir en el futuro tus emisiones CO2. Y se entrega un certificado. Bien, en principio, eso ya sabéis, de eso hemos hablado, qué metodologías existen, eso también veis, es una fuente de factor CO2. Sí, ahí tenéis mucho más experiencias, no cabe duda. Pero dejar en los últimos 2 minutos decirme cuál es el camino hasta la certificación. En primer lugar, una reunión con nuestro equipo comercial para explicar realmente las ventajas, tal cual como ha comentado Iria anteriormente, a nivel de la publicidad, del marketing. Luego, tener datos suficientes para calcular cuánto tiempo va a quedar el auditor ahí. Celebrar el contrato entre la empresa y en principio el centro de certificación, que tiene que comprobar si realmente está correcto que están ofertando. La visita de auditoría, visita preliminar, que yo creo es muy opcional, nadie te exige. En la ISO 14000 es obligatorio tener hoy en día 2 etapas para pasar la certificación. En el caso de huella de carbono, puede decidir un cliente si quiere tener una pre-revisión de los datos y todavía puede tener tiempo para quizás corregir sus aguas arriba y aguas abajo. Que se entregue la documentación al auditor, que se examina y se planifica la auditoría. Que se comprueban los datos en la empresa, quizás tener desviaciones y al final se entrega todo el expediente al revisor que comprueba otra vez si no hay fallos graves que se puede detectar por parte del revisor y se entregan los certificados. Al final se hace una auditoría de seguimiento y se revisa otra vez este seguimiento. Eso en principio es el camino muy rápido ahora para todo el proceso de certificación, que al final la empresa recibe su certificado huella de carbono, en este caso el Hotel NH, para su central y un montón de hoteles. Es decir, este certificado tiene unos cuantas páginas de anexos donde realmente dice, eso están contemplados en la huella de carbono que se han realizado con ASIER, no sé, hace 1 año más o menos. Sí, más o menos. Te toca en breve la auditoría anual que tienes que hacer. Y como lo veis, no tiene un logo de ENAC. ¿Por qué? Porque no tenemos la acreditación, ni nosotros ni nadie aquí en España y nadie que conozco en Europa. Pues ya mi tiempo ha terminado y también mi presentación. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, Harald. Y ya por último, antes de pasar a la ronda de preguntas, tenemos a Sandra Valdueza, que es miembro de la Comisión de Medio Ambiente del COIM, es ingeniera superior industrial colegiada de este colegio por la Universidad Alfonso X el Sabio y máster internacional en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa por la Escuela de Organización Industrial EOI. Desarrolla su actividad profesional en el mundo de la consultoría energética y medioambiental, ofreciendo soluciones tecnológicas innovadoras en los campos de la eficiencia energética y las energías renovables. Sandra nos va a hacer una ponencia orientada al cálculo de la huella de carbono a nivel sectorial. Sandra, cuando quieras. Sí. Ya estamos. Soy ingeniera, pero la tecnología no es lo mío. Yo me he decantado más por el ámbito del medio ambiente, ámbito más verde, y bueno, por ello soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente de aquí del colegio, y normalmente nuestra actividad dentro de la comisión es ver qué proyectos puede hacer el colegio para apoyar o para mejorar el medio ambiente en los diferentes sectores que tiene la industria española sobre todo. Entonces, bueno, el año pasado, pues bueno, en otras actividades siempre estamos pensando, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué proyectos? ¿Qué jornadas? ¿Qué se puede hacer? Entonces, bueno, dentro de los miembros que participamos, pues se me ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no hacer un proyecto de huella de carbono que no se ha hecho, no se ha tocado el tema del cambio climático, el tema de la huella de carbono en el colegio? En el colegio se ha abarcado muchísimos proyectos, muchísimas jornadas, cursos más energéticos, más temas de aguas, temas de residuos, pero no se ha tocado el tema del cambio climático, que es algo más general y que puede afectar a diferentes sectores, que dentro del colegio y los colegiados que participamos trabajamos activamente en diferentes sectores. Y por eso, bueno, se plasmó esta idea en un proyecto para la Fundación Biodiversidad y por ello se ha conseguido el primer proyecto de la línea verde del colegio, que es este, en el que estamos participando ahora. Pero el colegio no se ha quedado quieto. La comisión está bastante activa y, bueno, como el año pasado tuvimos suerte con la Fundación Biodiversidad, este año hemos probado también a ver si la suerte va de nuestra mano, y por darle seguimiento a la línea de huella de carbono del Colegio de Ingenieros se ha propuesto otra idea con la Fundación Biodiversidad dentro del programa Emplea Verde, y bueno, es una idea que quiere ir más allá. No se quiere limitar solamente a la formación de la huella de carbono, sino quiere abarcar ya a nivel sectorial cómo se puede implementar una huella de carbono, cómo se puede llegar o cómo se puede alcanzar la neutralidad de carbono en un sector. Y bueno, es una idea que se ha propuesto, todavía el proyecto no ha comenzado, esperemos que el colegio sea adjudicatario de este proyecto, esa propuesta, pero os voy a dar unas pinceladas y os voy a explicar también cómo se podría hacer una huella de carbono a nivel sectorial, ¿vale? Y cómo ha surgido un poco la idea, o cómo ha surgido la necesidad de que el colegio apoye o fomente la huella de carbono a nivel sectorial. Vale. Para poder abarcar o para poder definir o para poder explicaros cómo calcular la huella de carbono a nivel sectorial, hay que empezar a entender, o hay que empezar a saber cuál es la cadena de valor del sector. Cada sector tiene una cadena de valor distinta, unos eslabones distintos, ¿vale? Y unos elementos distintos a considerar. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los agentes económicos, cuáles son los agentes sociales y cuál es el nivel de desarrollo de cada uno de esos actores, esos agentes que son partícipes, que son los tractores de ese sector, ¿vale? O de esa cadena de valor del sector. Cuando hablamos de cadena de valor,
¿vale? La definición, bueno, que hay, o la definición, una de las definiciones que se pueden encontrar sobre cadena de valor, es una herramienta, ¿vale? Como bueno, aquí he puesto, es una herramienta de identificación de fuentes de generación de valor para una empresa, un producto. Y la serie de actividades desempeñadas por la empresa, ¿vale? Es diseñar, producir, comercializar, entregar, etc. Son las partes que componen su cadena de valor. ¿Qué referencia hay, qué relación hay la cadena de valor con la huella de carbono? Asier, Iria, Harold han explicado que aguas arriba, aguas abajo, proceso, núcleo, etc. Una cadena de valor, una huella de carbono, analiza todas las emisiones de la cadena de valor de producto o de empresa. Entonces, se podría hacer, se puede abarcar, ir más allá y decir, bueno, vamos a calcular la huella de carbono a nivel sectorial. También, bueno, esta slide, esta diapositiva, he querido mostrar que a nivel nacional, ¿vale? Las emisiones de GI, las emisiones de gases de efecto invernadero, se estiman por sectores. Entonces, a nivel sectorial, es muy importante remarcar que, bueno, gran porcentaje se lo lleva los procesos de la energía, pero hay diferentes procesos industriales que abarcan el 7% de las emisiones totales de España. Luego está pues, la agricultura, que también es un gran sector emisor de efecto invernadero, y luego bueno, están los residuos y el uso de disolventes. Entonces, el Colegio de Ingenieros, en esta idea de nuevo proyecto, se ha enfocado, o se ha puesto como un ejemplo, el sector del queso. Es un sector que, bueno, como Colegio de Ingenieros también tiene una sede en Castilla-La Mancha, es un sector industrial, agroindustrial en este caso, muy potente y de mucha repercusión económica en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Entonces, si analizamos la cadena de valor del sector del queso, tenemos diferentes eslabones de la cadena que tendríamos que tener en cuenta, como sería, si empezamos aguas arriba, sería la parte agrícola, luego la parte de producción de piensos, la parte de explotación ganadera. De allí nos iríamos a la parte de fabricación y producción, que ya es la parte de fabricación-producción, sería una empresa tipo, es que ahora mismo me viene a la mente García Daquero, no me viene a la mente otra. La distribución logística, que sería ya a la parte de supermercados. No, perdonad, la parte de distribución logística sería la parte de transporte. La parte de los consumidores, por un lado, estarían, dependiendo de la empresa, podrían ser los propios distribuidores, los supermercados, pero también el cliente. Y luego tendríamos aguas abajo, ya por último de la cadena de valor, todo el ciclo de vida de la cadena de valor del producto serían los residuos, ¿vale? Entrando más en detalle, para calcular o para establecer un cálculo veraz, tendríamos que calcular la huella de carbono definiendo unos límites, ¿no?, de la cadena de valor. Entonces, como antes os explicaba, o antes os ponía en la flecha, aquí esta flecha podría ser infinita, pero claro, todas las metodologías de una huella de carbono especifican hay que determinar unos límites, ¿vale? Claro, si analizamos, este es un ejemplo del queso. Entonces, claro, si vamos aguas arriba, hay más partes, cómo se obtiene un cereal, o de dónde viene la semilla, etcétera, etcétera. Ya nos tendríamos que ir muy arriba, que no merece la pena, sería, vamos, no tendría repercusión en el cálculo global del sector. Lo que sí nos hemos ido aguas abajo es hasta los residuos, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que se explicaba aquí de aguas arriba y aguas abajo. ¿Y cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría hacer el cálculo de la huella a nivel sectorial? Aquí se tendría que tener en cuenta, se podría utilizar la metodología del HG Protocol para calcular las diferentes huellas de carbono a nivel de organización de cada eslabón de la cadena, ¿vale?
se analizaría el Scope 1 y el Scope 2 de las diferentes empresas asociadas a esta cadena de valor. ¿Y por qué me he detenido en decir Scope 1 y Scope 2? Porque el Scope 3, que aquí está marcado, que serían las otras emisiones indirectas que ya son asociadas a diferentes proveedores, y diferentes proveedores aguas arriba, diferentes proveedores aguas abajo, se va a determinar cuando se haga la huella de carbono a nivel global, la huella de carbono agregada. Entonces, perdona que vaya por un lado y para otro, pero si volvemos a la gráfica de la flecha, la gráfica de los eslabones, si se calcula la huella de carbono de organización de cada eslabón de la cadena, cuando se haga el cálculo de la huella a nivel agregada, ya estamos obteniendo los Scope 3 de cada empresa, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es una idea? Bueno, es una idea y es lo que se está utilizando. Lo que ¿cuáles son las ventajas, ¿vale?, de calcular esta huella de carbono a nivel agregado, a nivel sectorial? Es que estás obteniendo datos primarios reales, ¿vale? No tienes que utilizar datos secundarios, como antes ha mencionado Asier, que cuando tú calculas la huella de carbono, para obtener datos primarios tienes que tirar de otros datos de proveedores, que es muy difícil que te los den. Entonces, o de herramientas o de software como el SIMAPRO o el Humberto o demás que tienen datos secundarios. Si se calculase la huella de carbono a nivel sectorial y se introducen todas las empresas, todas las huellas de carbono de todas las empresas asociadas a esta cadena de valor, obtendríamos datos primarios reales y el cálculo de la huella sería más veraz. Cada empresa podría obtener su propia huella de carbono con datos primarios, sin utilizar datos secundarios, porque se iría pasando la huella de un eslabón a otro. El de pienso tendría la huella de carbono de la empresa agrícola y así una por otra. Bueno, en la presentación es un poco los pasos para poder obtener la huella de carbono. Y como bien os decía, ¿por qué? ¿Por qué calcular una huella de carbono? Pues por un lado, para obtener una visión completa del sector, y si ese sector quiere ser neutro en emisiones, tiene que saber todas las emisiones de la cadena de valor del sector. Pero para ser neutro en emisiones, como ya mencionaba Sier, hay que tratar de reducir. Si no se conocen las emisiones, no puedes reducir las mismas, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta, ¿pero para qué quieres monitorizar? ¿Para qué quieres saber tus emisiones? Principalmente, si algo que no se puede medir, no se puede reducir, ¿vale? ¿Qué efecto tiene? Pues es como, bueno, un ejemplo tonto, pero es cuando alguien quiere ponerse a dieta, lo primero que hace es pesarse. Entonces, si una empresa quiere reducir sus emisiones, tiene que calcular, tiene que identificar cuánto está emitiendo. Entonces, para poder implementar un plan de reducción de emisiones que esto conlleve a una compensación, pues hay que conocer, hay que identificar, hay que planificar y luego hay que comunicarlo, ¿vale? Entonces, dentro del proyecto que se ha metido, la propuesta de proyecto para la Fundación Biodiversidad para el siguiente proyecto de Colegio de Ingenieros, lo que se quiere es conocer esta cadena de valor del sector del queso. Se quiere identificar aquellas emisiones de cada eslabón de la cadena del queso. Se quiere planificar una hoja de ruta que el sector pueda alcanzar, reducir las emisiones a nivel global. Y luego se quiere comunicar a nivel sectorial. Entonces, bueno, pues tendría una gran herramienta el sector para poder replicar este proyecto a los diferentes sectores y contribuir a la gráfica a nivel nacional del control de emisiones. Y bueno, aquí es un poco lo mismo que os he contado ahora. Para poder conseguir la neutralidad de carbono, se podría conseguir una vez teniendo el plan de emisiones, ¿vale? Así no se ha metido muy en detalle, luego si queréis se puede hablar más, pero la parte de la compensación,
Una vez que has implementado el plan, ¿vale? Aquellas emisiones que no has podido reducir, luego existen diferentes formas de reducir, de compensar tus emisiones invirtiendo en proyectos en otros países, ¿no? En países en desarrollo, como se están haciendo en diferentes ejemplos. Por ejemplo, una empresa calcula la huella de carbono, hace un plan de reducción y aquellas emisiones que no alcanza reducir con su plan de reducción para llegar al 100% de la reducción de sus emisiones, invierte, vamos a decir, compensa monetariamente invirtiendo en proyectos que reduzcan emisiones. ¿Vale? Por eso muchas empresas españolas invierten en proyectos MDLs, de protocolo de mecanismos flexibles, y así consiguen la compensación. ¿Vale? La metodología La Paz 2060 establece unos requisitos de compensación, entonces, bueno, hay diferentes calidades también de compensación de emisiones. Pero bueno, yo quería contaros un poco cuáles son también, cómo se puede llevar a cabo un cálculo de huella de carbono, no quedándonos solo a nivel producto o a nivel botella, sino se puede ir a nivel empresa y a nivel sectorial. Y luego, bueno, claro, lo ideal sería a nivel ciudad, a nivel región o a nivel país, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de otros términos que no vamos a meternos ahora. Y bueno, como mis compañeros ponentes han pasado de tiempo, yo dejo 5 minutos de margen para así equilibrar y que no pasemos de tiempo también de la jornada, que si no, no llegamos a tiempo. Así que bueno, si queréis más preguntas, luego lo vemos. Bueno, pues que falta una silla, claro. Espera. Uy. Vamos a jugar a las sillas. La logística esta. Bueno, pues ahora damos paso a las intervenciones. Si tenéis alguna pregunta, por favor identificaros y decir a quién queréis hacer la pregunta y la pregunta en sí. Sí, una pregunta. Está previsto hacer una acreditación, pero en otros países están pensando. Pero eso también yo creo es más específico, porque en Alemania yo creo en 1 o 2 años va a aparecer una legislación donde realmente muchas empresas tienen que mostrar su eficiencia energética para tener ciertos beneficios fiscales. Entonces eso va a ser un boom en Alemania para entidades de certificación. Seguramente por este motivo ya existe en Alemania como una entidad nuestra acreditarse bajo de este esquema. ¿Vale? Pero la eficiencia energética, lo que quería decirlo es algo que ha mencionado Asier antes. Si tú trabajas más eficiente energéticamente, emites menos emisiones. Y lo que comentó también Iria, pagas menos. Es decir, debe ser el factor que promueve todo eso,
ahorrar costes y beneficiar igualmente a nuestro clima, decirlo que, bueno, emitimos menos emisiones, ¿vale? Pero aquí en España, en este momento, bueno, hemos hablado hace un año con ellos, han dicho que no. Entonces, una empresa que quiere certificarse con una acreditación que te da un poco más valor, tal cual como te he dicho, porque tienes atrás muchos reglamentos que tienes que cumplir como entidad o como auditor, podemos ofrecer la acreditación alemana. Así trabajamos, ¿vale? Pero es el problema, no solamente aquí en España, en relación a huella de carbono, porque no existe una acreditación que nos pueda avalar más el trabajo. Si tú tienes una acreditación atrás, realmente el certificado vale más. Aunque es muy simple, un logo de ENAC, pero atrás hay mucho trabajo para mantener una acreditación. Con respecto a la otra pregunta, Asier. Sí, con respecto a la otra pregunta, la diferente normativa existente, ahora mismo, bueno, como he intentado, pero bueno, creo que no he profundizado lo suficiente, hay diferente normativa, pero ahora mismo, desde el punto de vista de huella de carbono de producto, la normativa internacional que se está utilizando de manera internacional es la PAS 2050, que está desarrollada por BSI y se utiliza de manera internacional. Existen dos versiones, lo mismo que Harald comentaba, el EMAS 1, 2, 3, ISO 14001, 2004, etcétera, etcétera. De la PAS 2050 existe la versión de 2008 y la de 2011, ¿vale? Entonces, depende en qué año te hayas verificado, pues has podido utilizar la PAS 2050 de 2008 o la de 2011. Respecto a la PAS 2060 es la de 2010, que esa sería otra norma que sería la de compensación. Existe luego también otra norma a nivel internacional de huella de carbono de producto, que es la del GHG Protocol. El nombre exacto no me acuerdo, pero el GHG Protocol es una entidad internacional, es estadounidense, pero está de alguna forma reconocida a nivel internacional. Tiene detrás al World Resources Institute y creo que a otra entidad, pero ahora no me viene a la cabeza. Y también es desarrolladora de normas. Están conviviendo ahora mismo desde el punto de vista de producto ambas, porque de alguna forma tienen diferente objetivo. La PAS 2050 es de cuantificación, simplemente te da las pautas para cuantificar lo que es la huella de carbono, y la del GHG Protocol te da las pautas para cuantificar y reportar, es decir, la manera de realizar los informes y la manera de comunicar. Está previsto que salga la ISO 14067, la cual parece ser que va a unar todas las normas y en la cual nos vamos a basar, porque ¿no? Cuando ya sale una ISO... se lleva hablando de esa ISO un par de años. Parece ser que ya va a salir, pero bueno, debido a la coyuntura, etcétera, etcétera, todavía no la publican, pero existen borradores. De alguna forma, toda la normativa va trabajando de la misma manera, es decir, PAS 2050-2008 tenía una serie de requisitos, ISO 14067 tenía otra serie de requisitos y parecía que no iban a la par, y sin embargo, como han estado trabajando conjuntamente, la PAS 2050-2011 y la ISO 14067 han convergido de manera que, aunque utilices PAS 2050 GHG o en un futuro la ISO 14067, las huellas van a ser, aunque no totalmente comparables por lo que comentaba Harald también, pero de alguna manera comparables. Cuanto a huella de carbono de organización, existe la del GHG Protocol y la ISO 14064. La del GHG Protocol es estándar corporativo de reducción, reducción no tiene. No me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, en la propia creo que algo por el estilo, sí. Entonces, tienes esa normativa a nivel de organización. También está previsto que salga una ISO en este sentido, la ISO 14069, pero en este sentido no hay ningún borrador todavía, y todavía queda bastantes años para
para que salgan. En cuanto a normativa, es lo que está ocurriendo actualmente. Simplemente remarcar también que en la PAS 2050-2011 la diferencia respecto a la de 2008 es, por ejemplo, que permiten un poco también al hilo del proyecto, ¿no? que por el cual estamos yendo, aunque es el siguiente COIM, aunque es desde el punto de vista de organización, en la huella de carbono de producto mencionan lo que son las guías sectoriales. Porque claro, la PAS 2050 es huella de carbono de producto o servicio, pero de cualquiera, son muy generalistas. Con lo cual, si el sector desarrolla una guía en base a la PAS 2050, puedes aplicar esa guía siempre que tengas, pues, lleve dentro los requisitos que marca la PAS 2050. Con lo cual, la metodología en cuanto a huellas todavía, pues como decía también Harald, pues le queda un poco recorrido, sobre todo a la hora de que sean comparables, porque a la hora de poner los límites de un producto u otro, de una organización, difiere bastante, sobre todo en cuanto a la huella de carbono de organización, porque es más laxa la propia norma, pero sí que es cierto que en cuanto a indicadores es la que más desarrollada está. También habréis oído hablar de huella hídrica, huella ambiental. Desde Europa también se está trabajando en ese sentido, pero no está tan desarrollada las diferentes normas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces ya concluimos la jornada. Agradeceros vuestra asistencia y recordaros que está abierto el plazo de inscripción al curso, a la segunda edición del curso. Las personas que asisten a la jornada tienen preferencia a la hora de asignar las plazas y nada, agradeceros vuestra asistencia y bueno, cualquier cosa en la que queráis colaborar o participar en las iniciativas que está llevando el colegio a nivel operativo y a través de la comisión en temas de huella de carbono, pues que estamos encantados de recibiros y bueno, encontrar el espacio común para dar continuidad a todo esto. Así que muchas gracias.